Bien, muy buenas tardes nuevamente, jóvenes estudiantes de enfermería y nutriología. Hoy vamos ya a casi una de las últimas semanas que tenemos de trabajo en este periodo. Vamos bien, llevamos ya algunos análisis, algunas revisiones. Yo quisiera mencionarles pues que ya esta semana vamos a trabajar un nuevo tema, la próxima semana lo cerramos y creo que hasta ahí vamos a llegar con los análisis estadísticos. Posteriormente vamos a tener una sesión presencial para explicarles en qué consiste el trabajo final, que les voy a dar por ahí un pequeño tiempo para que lo hagan, me lo van a enviar y con eso pues vamos a cerrar el curso. Bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y de mucha utilidad en el área de la salud. Este tema se refiere a lo que llamamos comúnmente si una variable tiene dependencia o no de otra variable. Es decir, si cierto problema de salud es independiente de la edad de las personas, por ejemplo. Eso es el tipo de hipótesis que trabajamos. Para ello vamos a estudiar en esta semana lo que corresponde al estadístico chi cuadrada. Chi cuadrada es un estadístico no paramétrico que se utiliza en bases de datos con variables categóricas o variables nominales. Nominales que se puedan clasificar en categorías, por ejemplo, regiones del estado, edades de las personas, sexo de las personas, en fin, hay algunas variables signalíticas que pueden utilizar para trabajar lo que es chi cuadrada. Por eso es una estadístico no paramétrico y trabaja en función de categorías, de variables categóricas. Ahorita les voy a explicar más detenidamente. Un favorzote, les voy a pedir que pongan mucha atención. He visto que algunos de ustedes, mis respetos, han estado muy atentos a los trabajos que estamos haciendo y los videos han sido una herramienta que les ha ayudado mucho a comprender los temas correspondientes. Sin embargo, he visto otros casos de estudiantes que cuando me mandan sus trabajos, inmediatamente me doy cuenta que no han revisado el video. Ven la tarea, la realizan conforme a lo que piensan que se puede hacer y cuando me la envían veo que no tiene relación con lo que yo explico en los videos. Yo les pido por favor que estén atentos a esto. Es una forma de hacerlo, la otra sería presencial, tenerlos en las horas correspondientes y allí estarles explicando los temas. Sin embargo, para muchos de ustedes ha sido muy funcional y espero que culminemos bien el curso y eso les vuelvo a repetir. Si no le entienden a la primera vista del video, vuélvanlo a revisar. El video es de 40 minutos. Nada me cuesta perder otros 40 minutos, utilizar otros 40 minutos y revisar el video de nuevo para poder comprender mejor el tema. Bien, iniciemos. El tema que les mencioné es chi cuadrada. Vamos a hacer lo que es la prueba de hipótesis y esta es la primera parte del trabajo. Va a haber una segunda parte porque el tema es bastante extenso y un tanto laborioso. Bien. Primero les voy a explicar en qué consiste, teóricamente en qué consiste este estadístico y cómo se utiliza. Y luego vamos a hacer un ejercicio con un tema muy ad hoc a lo que nos está pasando ahorita en nuestra comunidad, que es precisamente los problemas que tenemos de pandemia. La pandemia originada por el COVID, que ustedes ya y todos conocemos, pues ha generado diferentes dificultades en las personas, pero en el área de la salud pues hay al menos 3 situaciones: contagio, ¿sí? Los que se contagian o que nos contagiamos, los que por desgracia fallecen y los que se recuperan. Bueno, esos son datos que podemos utilizar en 3 categorías: contagiados, defunciones y recuperados. Y en nuestro estado pues hay diferentes lugares: Chihuahua, Ciudad Juárez y el resto del estado, por ejemplo. Pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a empezar primero a ver en qué consiste este estadístico chi cuadrada. Vean ustedes. Ahí les pasé un texto tomado de un documento, pero que explica muy claramente lo que es el estadístico chi cuadrada. El estadístico trabaja con la independencia de variables categóricas. Ya les expliqué. Variables categóricas son aquellas que se pueden categorizar nominalmente: hombre, mujer, jóvenes, adultos y ancianos, por ejemplo. Sí, son categorías que se les dan. Estudiantes, maestros, amas de casa, son categorías, en fin. Y la independencia significa que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, de los contagios que dijéramos.
Pues si eres, las personas mayores son las que se contagian más que los hombres, perdón, que los jóvenes. Y ante estos podemos decir que el contagio no es independiente de la edad, es decir, la edad sí tiene que ver con el contagio. Eso es hablar de independencia o no independencia. Y esta prueba es la que vamos a hacer. Para esto necesitamos trabajar o organizar los datos en tablas. Estas tablas se les llama de contingencia. Unas tablas donde se acomodan los valores de los diferentes datos que tenemos a la mano. Y se utilizan para examinar la relación entre dos variables categóricas. Nuevamente les repito, eso hay que tenerlo muy claro. Dos variables categóricas, variables numéricas, así como tal, no pudiésemos trabajarlas, tendríamos que convertirlas en categoría. Las respuestas que dieron ustedes en su encuesta de nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre, son categorías. Esas sí se pudiera utilizar. Sí, bueno, ahorita lo revisamos otra vez ya más detenidamente. O bien la distribución que posee una variable categórica con diferentes muestras. Hay diferentes cuestiones que surgen al examinar una tabla de contingencia. Y en este tema vamos a tratar de la cuestión de independencia. Si es independiente o no una cosa con la otra. La independencia de dos variables consiste en que la distribución de una de las variables es similar, sea cual sea su nivel que examinemos de la otra. Es decir, si las proporciones de distribución son muy parecidas en un cierto grupo que en otros grupos. En ese momento, pues ahí podemos decir que son independientes, es decir, no tienen nada que ver los grupos porque se distribuyen normalmente o de manera similar. Esto se traduce que en una tabla de contingencia en que las frecuencias por filas, en este caso y las columnas, son aproximadamente proporcionales. Proporcionales lo vimos en los temas pasados cuando hablábamos del porcentaje, por ejemplo, en las frecuencias relativas. ¿Qué porcentaje de personas se contagiaron? Sí, de los jóvenes, de los adultos, de los mayores, etcétera. Sí. Posiblemente sea más cómodo reconocerlo usando la tabla de contingencias por porcentajes en filas y columnas y si observamos que son similares o no. Ahorita vamos a verlo ya en un ejemplo. La prueba de independencia chi cuadrada también se escribe con G. Contrasta hipótesis de variables, que las variables son independientes. O sea, la prueba que vamos a decir o que vamos a probar, la hipótesis nula va a decir que son independientes. Existe o son independientes la variable tal de la variable tal. Eso es lo que vamos a decir. La alternativa y la de investigación nos dice que no son independientes, es decir, que sí depende una cosa con la otra. Veamos. Vamos a ver un ejemplo claro que tenemos dentro de nuestra cotidianidad. En el estado de Chihuahua actualmente nos encontramos todos en una situación difícil por el incremento de casos de COVID. Recuerden ahorita que en este tiempo pues, se ha incrementado más, ha habido problemas y pues, acciones del gobierno precisamente para evitar que se contagien más las personas. Pero a la fecha, 1 de mayo, hoy estamos 2 de mayo, yo estoy grabando el 2 de mayo, pero el día de ayer que tomé los datos, así teníamos la información estadística de los casos de COVID que tenemos en diferentes lugares del estado. Observen la tablita. En Ciudad Juárez, la región de Ciudad Juárez, es donde hay más contagios. Hasta el día de ayer había 31.067 contagios. De las defunciones que ha habido hasta ayer, han fallecido 3.265 personas y se han recuperado 24.193. Estos datos los sacamos de una información estadística que se maneja a diario en el gobierno del estado. En Chihuahua es menor la cantidad, aún así es alta. Hay 18.312 contagios hasta ahorita, 1.673 defunciones y se han recuperado 16.221. Y en el resto del estado, es decir, todos los municipios que están fuera de Chihuahua y Ciudad Juárez, ha habido 15.627 contagios, 1.742 defunciones y 13.407 recuperados. Y ahí están los totales. Bueno, esta información que tomé yo de una nota que se manda por ahí en la estadística, nos va a servir para hacer un ejercicio sobre la prueba chi cuadrada. Vean qué interesante y cómo en el área de ustedes puede ser que ustedes tengan que utilizar este tipo de estadísticos para poder dar una información precisa sobre la situación que prevalece en una enfermedad como la que tenemos. Vean ustedes, vamos a tomar como base la cantidad de personas recuperadas en lo que va de la pandemia con los siguientes datos. Sí, esta información la vamos a tomar nada más de lo que viene siendo la ciudad de Chihuahua. Si se fijan,
Aquí vemos en la ciudad de Chihuahua la cantidad de contagios: 18.302, 1.673 defunciones y 16.221 recuperados. Bueno, si los clasificamos por categorías, aquí están los 18.312 contagios, es el total. Las defunciones y los recuperados. En total, sumando todas estas cantidades, nos da 36.206 situaciones de contagio, defunción o recuperación en el COVID. Pero, revisando los datos y ubicando a las personas que se contagiaron, vamos a ver los que están en una situación económica baja. ¿Sí? Baja significa, por ejemplo, de pobreza o de casos que tienen bajos recursos. Sí, la clase baja, que le llaman comúnmente en la parte social. Y luego están los de la clase media, ¿sí? Los que viven de una manera más o menos regular o con dificultades, pero no en lo bajo. Y los de la clase alta, los que tienen recursos suficientes o al menos son personas que están en un grupo económico alto. Bueno, aquí podemos generar una hipótesis, que los de la baja o la clase media o clase alta, pues sí, es independiente el estatus económico para tener alguna situación de COVID. Y vamos viendo los datos. Los de la clase baja, aquí en esta información tenemos 3.520 contagiados. Han fallecido 507 personas y se han recuperado 3.173. Es decir, sumando todo nos da 7.140 situaciones de COVID. En la clase media es un poco más los contagios, 8.252. Dirán ustedes, pues se enferman más los de la clase media. Puede ser, a lo mejor. Pero también puede ser que son los que se hacen más pruebas COVID. Por ejemplo, hay muchos de la clase baja que les dio COVID, pasó el COVID, se recuperaron, no se dieron cuenta porque fueron asintomáticos, nunca se hicieron un examen. Puede ser datos porque les cuesta y obviamente no tienen recursos para hacerlo. Puede ser que se hayan perdido algunos datos. Y en la clase media pues es donde probablemente más pruebas de COVID se han hecho. Por eso hay más cantidad. Pero ese es un supuesto. De los cuales han fallecido 714, se han recuperado 7.648. En total de situaciones 16.614. Los de la clase alta un poco menos, 6.540. Hay 452 defunciones y 5.460 recuperados. En total 12.452 situaciones. Bueno, distribuidos de esta manera, pudiésemos decir, bueno, es independiente. El COVID le pega igual a los de baja que a los de media que a los de alta. Eso es hablar de independencia. Las situaciones de COVID se dan de la misma manera en los que tienen pocos recursos, medianos recursos o que tienen bastantes recursos. No importa el estatus económico, es independiente el estatus económico de las situaciones de COVID. Esa es una hipótesis que nos podemos formar. Y pudieran decir ustedes, el COVID no respeta estatus económico. Tanto afecta a los de la baja como a los de la alta. Bueno, esa es una hipótesis. Veamos, vamos a plantear la hipótesis. Vamos a seguir los 6 pasos de planteamiento de hipótesis. La de investigación nos dice: el nivel socioeconómico de los residentes de Chihuahua, que es lo que vimos, baja, media y alta, no es independiente, es decir, que sí depende del nivel socioeconómico para ser víctima de contagios o muerte por COVID. ¿Sí? O sea, sí es dependiente, o bien dicho, no es independiente. Cuidado con el juego de palabras, y yo mismo me confundo. Esa es la prueba de investigación, la hipótesis de investigación. La nula es lo contrario y es la que vamos a probar. Por eso se llama la prueba de independencia, porque es lo que vamos a probar si es o no independiente. La nula dice: el nivel socioeconómico de los residentes de Chihuahua es independiente de ser víctima de contagio o muerte por COVID-19. O sea, es independiente de lo que les decía ahorita. No importa si eres pobre, si eres clase media, si eres clase alta, el COVID te va a afectar de la misma manera. Es decir, vas a ser víctima de una situación de COVID independientemente de tu nivel socioeconómico. Esta información, imagínense ustedes una nota que pudiesen lanzar en un hospital o en una comunidad, en una institución, decir: oye, si eres pobre, puede ser que tengas más posibilidades de contagio, o si eres rico, tienes más posibilidades. Esa es la prueba de independencia y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, aquí vamos a plantear las hipótesis estadísticas. La variable 1 es nivel socioeconómico y la variable 2 es las condiciones o víctima de COVID, las diferentes condiciones que hay. La hipótesis de investigación nos dice que es independiente, o sea, es lo mismo que seas pobre, rico, mediano, el COVID te va a
pegar. Por eso se llama es dependiente. Aquí está, es igual. Y el otro es independiente, ¿sí? La hipótesis nula. O sea, no es igual que seas pobre o rico para que te dé el COVID. Es decir, la independencia es que te dan lo mismo. Vuelvo a repetir. La investigación se marca con el signo igual porque sí depende. Depende de que seas rico o pobre para que te dé COVID. La nula se cancela porque es independiente. ¿Sí? No puede pasar o no puede pasar en diferentes circunstancias. Bueno, lo importante es la parte de arriba, que es lo que nos va a orientar en la investigación. Estadístico de prueba. Como en este estudio se pretende conocer si existe o no independencia entre el nivel socioeconómico de los chihuahuenses y ser víctima de contagio o muerte por COVID, se considera necesario utilizar un estadístico para variables no paramétricas, y en este caso se opta por el estadístico chi cuadrada. Véanlo. Ahí la x cuadrada mayúscula significa chi cuadrada. Esto se obtiene haciendo una sumatoria. Esto lo vamos a ver ahorita más en el siguiente paso. Una sumatoria de lo que se observa, de lo que contamos, cuántos de clase baja se contagiaron, cuántos de clase alta, cuántos de clase media. Esto es lo observado, es lo que está en la situación de vida. Y estos son los casos esperados. Esperados significa que es un dato teórico que se saca de una proporción. O sea, con los totales y por la cantidad de sujetos se hace una proporción, ahorita la vamos a ver. Entonces, restando los observados de los esperados, llevándolos al cuadrado y dividiéndolos entre el esperado, esa es la operación que vamos a hacer, pero esta I, que está en cada uno, significa iésimo. Observados de los bajos de clase baja contagiados, menos esperados de clase baja contagiados, entre esperados de clase baja contagiados. Más, porque es una sumatoria, observados de clase media contagiados, etcétera, etcétera. Uno por uno se van a ir sumando. ¿Sí? Aquí está lo que significa cada uno. Chi cuadrado se simboliza por la x cuadrada. El símbolo griego es una sumatoria, el sigma, se suman todos los casos. O I, datos observados, y iésimo, que es la I, significa del primero hasta el último, o sea, todos los casos. La E con la I significa datos esperados, igual, iésimo. Y aquí trabajamos también con grados de libertad. Igual que en TED Student vamos a tener que revisar con cuántos grados de libertad trabajamos. Y aquí se sacan no de la cantidad de sujetos, sino de las tablas que vamos a trabajar. La tabla es dependiendo del número de filas y el número de columnas que tengan. De ahí vamos a sacar lo que son los grados de libertad. Bueno, pero no se preocupen mucho por los datos de la fórmula, si se los aprenden de memoria o no, sino cómo lo vamos a aplicar. ¿Sí? Esa es la fórmula y ahorita la vamos a aplicar para que ustedes vean cómo se desarrolla. Primero, vamos a ver los grados de libertad. Los grados de libertad se obtienen por el número de filas y el número de columnas. La N es el número de filas, por ejemplo, y la M, número de columnas. Si me regreso a la tablita que tenemos, aquí la tenemos, ¿cuántas filas tenemos? Baja, media y alta. Son las tres categorías. Hay tres filas. ¿Cuántas columnas hay? Contagios, defunciones y recuperados. No vayan a poner como columnas los totales, eso no. Nada más las categorías. 1, 2, 3 columnas y 1, 2, 3 filas. Vamos a ver. Aquí tenemos número de filas menos 1, número de columnas menos 1, se multiplican los resultados. 3 filas menos 1 por 3 filas menos 1. Si yo le resto a 3, 1 me quedan 2, si le resto a 3, 1 me quedan 2, por lo tanto 2 por 2, 4. Estos son los grados de libertad que voy a trabajar. Y de aquí buscamos el valor crítico, es decir, donde la curva, acuérdense en TED Student, están los límites para rechazar o aceptar la hipótesis nula. Miren, vamos a ver de dónde salieron esos grados de libertad, lo voy a mostrar en la tablita. Dijimos que eran 4 grados de libertad. Vamos a ver una tabla, ahí la voy a presentar. Una tabla chi cuadrada. Déjenme hacerla más amplia, darle más zoom. Nada más que está un poquito lenta mi compu. Ahí sí alcanzan a ver. La tabla chi cuadrada vamos a trabajar con 5%. Dijimos que eran 4 grados de libertad. Miren acá a la izquierda. Aquí está el 4, ahí lo está dentro del círculo ese donde está el reloj de espera. Son los 4 grados de libertad que yo voy a trabajar. Generalmente trabajamos al 95% de confianza o 5% de error. 5% de error es el 5.05, que es este, miren. Y aquí está el valor, 9.48.
Este es el valor crítico. Este es el valor que estamos utilizando aquí, miren, 9.48, dependiendo de las filas y columnas. Si yo tuviera más filas y más columnas, pues este número sería mucho más grande. O si tuviera menos filas y menos columna, pues este número sería más pequeño. Y lo único que hay que hacer es buscarlo en la tabla para ver ese valor crítico y dónde se ubica. Y aquí dice que es un valor obtenido en la tabla chi cuadrada con 5% de error. ¿Sí? Y aquí se explica lo mismo. Bien, ahora sí. Vamos al paso 3. Regla de decisión. A diferencia de TDStudent, en chi cuadrado se trabaja nada más en una cola, no en las dos. Si yo prolongo esto, acá sería la cola negativa y la cola positiva. Acuérdense que en TDStudent lo trabajamos así. Aquí no. Como se eleva al cuadrado el valor, chi cuadrado es al cuadrado, todo número elevado al cuadrado sale positivo. Menos por menos más. Entonces no se va a utilizar la cola negativa. Nada más trabajamos con la cola positiva. Si el valor que me salga de chi sale mayor al valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula estamos diciendo que no hay independencia. Es decir, que sí depende. Pero si sale el valor menos, más pequeño que el 9.48, entonces no rechazamos la hipótesis nula y entonces decimos que sí hay independencia, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Bueno, este es el valor que nos vamos a estar cuidando nosotros para poderlo obtener. Entonces, ya llevamos el paso 3. Paso 1 fue las hipótesis. Paso 2, el estadístico que fue chi cuadrada. Paso 3, con los grados de libertad, buscamos la zona de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula aquí en la curva normal. Bien, seguimos. Paso 4, cálculos. Aquí es donde vamos a empezar a tener un trabajo un poquito más cuidadoso. Bien. Esta tablita es la misma que vimos al principio. Condición COVID o situación de COVID en los observados y el nivel socioeconómico bajo, medio y alta. Y aquí están los datos que vimos ahorita, miren. Esta tablita es la misma que tenemos aquí. Esto, miren. Baja, media, alta, contagios de funciones recuperados. 3.520, 507, etcétera. ¿Sí? Esos valores son los que tengo aquí, miren. 507, 3.000 son los mismos valores. ¿Qué quiere decir? Que al momento de contar los casos de COVID, nos pusimos a ver cuáles de las personas que tuvieron alguna situación de COVID son de clase baja, humildes. Y nos dimos cuenta que los que se registraron, 3.520 fueron contagiados de clase baja. Y contamos los de media, fueron 8.252. Por eso se llaman datos observados, porque son los que se contaron, los que se observaron, los que están en la realidad. Y así están todas las cantidades que ustedes ven ahí. Muy bien. Estos son uno de los datos que necesitamos. Los siguientes necesitamos los datos esperados. Y los datos esperados, pues es una proporción muy sencilla. Si ustedes dicen, por ejemplo, si ven aquí 3.520, ¿sí? ¿Qué proporción es al total que tenemos, a los totales que tenemos? Esa proporción es un valor teórico. Si ustedes se fijan, aquí se forma una especie de reglita de 3. 3.520, sí, es a 7.140, como 18.312 es a 36.206. Esta proporción es la que tenemos que ver aquí. Entonces, para poder sacar nosotros cuál es el valor esperado, pues vamos a trabajar con los datos que tenemos en los totales. ¿Sí? ¿Qué proporción le correspondería realmente? Entonces, yo voy a hacer una reglita de 3. En vez de poner 3.520, voy a poner el valor que me salga en una proporción. 7.140 por 18.320, pues la regla de 3, entre 36.206 y me va a dar el valor esperado. ¿Sí? Puede ser igual que el observado, puede ser mayor, puede ser menor. Bueno, vamos a ver ese ejercicio. Voy a poner mi calculadora y vamos a hacer ese ejercicio. Miren, muy sencillo, no se pierdan de esta información, es muy sencillo, nada más que a veces nos reburujamos por la forma en que lo hacemos. Es una reglita de 3. Estos valores observados no voy a tomar los que contamos, vamos a tomar los totales. Si se fijan, aquí tengo el contagio. Aquí tengo, miren, el valor 7.140. Aquí tengo abajo 18.312. Y acá el total, 36.206. Si se fijan, estos son los mismos totales que tenemos ahí.
Yo quiero saber cuánto es este valor, cuánto es el contagio. Entonces, yo para saber qué proporción le corresponda, pues yo multiplico de manera la reglita de 3, cruzado. 7,000 por 18,000 entre 36,000. ¿Sí? Este por este entre este y me tiene que dar el contagio. Vamos a ver. Espero que no se me rebrujen. 7,140. ¿Sí? Lo multiplico por 18,312. Ahí está, miren, ¿sí? Por este. El total, aquí lo voy a poner igual, me salió una cantidad muy grande, 130 millones. Lo voy a dividir entre 36,206. Entre 36,210. Y me da un total de 3,610.8. Como son casos, así le voy a dejar el decimal, primer decimal. O es más, lo redondeo, 3,611. Pueden redondear. 3,611. Vean que este es el dato esperado, teóricamente. Este es lo que se observó. Vean que es un poquito más. ¿Por qué? Porque es lo que se esperaba. Bueno, el siguiente valor, aquí este de abajo, el de funciones de los de baja, pues yo necesito el total de aquí de abajo, que son 1,673 de funciones en total. ¿Sí? Y hago la misma reglita de 3. 7,140, pero ahora por 1,673 entre 36,206. La misma reglita de 3, véanlo. 7,140. ¿Sí? Por 1,673. Entre 36,206. Vamos a redondearlo en entero, ¿sí? 329, le voy a poner redondeado 330. Y aquí ponemos 330. Ahora los recuperados. Tomamos el total, 16,221. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y aquí voy a poner la proporción. Igual. 7,140 por 16,221 igual entre 36,206. Y me da un total de 3,198.8, 3,199. Les digo para no manejar los decimales aquí. 3,199. Sí, esa es la cantidad que nos dio. Muy bien. Ahora seguimos con los de la clase media. Me traigo este total, 16,614, que es el que va ahí. Ahí me equivoqué, 16,614. Ya tengo los datos aquí abajo, ya está este aquí. De una vez vamos a poner el otro valor, 12,452. O sea, estos valores de los totales tienen que ser los mismos. Lo que va a cambiar son las proporciones. ¿Sí? Esta proporción es lo ideal. Así tendría que ser. Vean que se parece, pero no es exactamente lo mismo. Veamos de clase media. Vuelvo a hacer 16,614. 16,614. Lo voy a multiplicar por 18,312. Igual. Y lo divido entre 36,206. 36,206. Igual. Aquí era una división, perdón. Ahí estuvo un error. 16,614 por 18,312. Lo estoy repitiendo porque hice una multiplicación en vez de una división. Igual. Eso entre 36,206. Ahorita le puse multiplicar y por eso me dio la otra cantidad. Igual. 8,402.9. Le vamos a poner 8,403. Entonces aquí el valor esperado es 8,403. ¿Sí? Vean que se parece. Podemos decir que la proporción es muy parecida a la que tenemos allá. ¿Sí? El siguiente, vuelvo a hacer la operación. 16,614 multiplicado por 1,673, que son las defunciones, 1,673. El total lo divido entre 36,206. 767.69, también lo redondeamos, 768. 768.
Y se parecen, miren, se van pareciendo. Cuando se parecen los datos, podemos casi anticipar que sí van a ser independientes. No importa de qué población seas, pero el COVID te va a afectar de la misma manera. Vámonos al último, de esa línea, de esa fila. Volvemos a hacer la operación. Ay, disculpen, pero tengo que hacer una por una para que quede claro. Si los que ya comprendieron, pues brínquense esta parte o adelanten el video y ven la siguiente, ¿sí? 12.452. No es cierto, ese no era. Ven, ya estoy cometiendo errores yo. Es 16.614. 16.614 lo multiplico por ahora 16.221. 16.221 igual 200, eso entre 36.206. Son cantidades grandes porque son muchos los contagios. 7.443, este no lo redondeo, esto ahí lo dejo, 7.443. Bueno, vamos a la última fila. Ya me voy a ir un poquito más rápido, espero que haya quedado comprendido, ¿sí? Ahora sí, 12.452 lo multiplico por 18.312 igual y lo divido entre 36.256. 36.206, perdón. 36.206 igual 6.297.8, 6.290, ¿qué dijimos que era? 98, se va a redondear, 6.298, 6.298. La siguiente serían 12.452, 12.452 por 1.673. Ahí está, igual. Y eso lo divido entre 36.206. 36.206. A veces uno comete errores al hacer operaciones y eso afecta un poquito los datos. Que dijimos aquí, 537, 575. Y es válido, pero pues hay que tener cuidado. Si yo aquí lo hago rápido, puede ser que cometa algún error. Si lo cometo, pues me regreso. ¿Sí? 12.452. ¿Sí? Multiplicado por 16.221. Yo creo que ya le agarraron aquí ustedes cómo estoy sacando estos valores. Eso entre 36.206. Y me da un total de 5.578. Lo voy a redondear, 5.579. 5.579. Y ahí está. Estos son los valores esperados. Estos son los observados. Esto es lo que está en la realidad. Pero teóricamente así deberían estar para que fueran proporcionalmente iguales o similares. Se parecen y puede ser que el resultado del tratamiento pues sea lo que estamos viendo ahí. Muy bien, estos son, si se fijan la sumatoria, si yo sumo todo esto me da 18.000 y cacho, si esto me da 1.673, las sumas verticales y horizontales siguen siendo las mismas. Bueno, hasta aquí ya tenemos el paso 4, donde ya establecimos las dos tablas. Los de datos observados y los de datos esperados. Acuérdense de la O yésimo, E yésimo. Este es el O yésimo y este es el E yésimo. Estos son los dos datos que voy a hacer operaciones primero y luego los voy a sumar con estos otros dos y luego con estos otros dos y así me voy a ir haciendo cada uno. Hay una condición que es necesario mencionárselas. En los datos esperados es necesario que se fijen que ningún valor, o al menos que no aparezcan más del 20% de las casillas con un valor menor a 5. En este caso todas pasaron de 5, todas son arriba de 5, no hay ninguna casilla menor a 5. Pero cuando trabajamos con poquitos datos, con 100, con 80 datos distribuidos, muchas veces nos aparecen datos aquí menores a 5, al valor 5. Y el 20% es lo tolerable. Si aquí vemos 3, 6, 9 casillas, pues un 20% es una casilla. Aquí me toleraría una casilla nada más. Ya 2 a lo mejor ya no me las tolera, que parezcan menos de 5. Eso hay que cuidar. Sí, más adelante también lo vamos a estar repitiendo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera parte del video. Esta es la primera parte, espero que no tengan dudas. Hasta aquí llevamos la mitad de la tarea de esta semana. ¿Sí? Completar a partir de las hipótesis los datos observados que ya tenemos, hacer la tabla de contingencia con los datos esperados. Este es un primer paso, es un primer tratamiento en el paso número 4 para realizar los cálculos. Bueno, voy a cerrar este video
y enseguida voy a empezar a trabajar con la parte 2. Espero que si tienen alguna duda, vuelvan a repetir el video. Mis palabras muchas veces los confunden, pero si ustedes observan el procedimiento, puede ser que comprendan de mejor manera. Bien, nos vemos en la segunda parte.